Vázquez como nuestra disertante y nuestro moderador, en este caso el profesor licenciado Camilo Almada. Bienvenidos a la segunda charla de nuestro ciclo Incluir para Educar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Lucía Vázquez Espínola. Ella es la actual directora de Educación Especial del MINER y representante del ministro de Educación ante el CONADIS y la CAI. Con más de 16 años de trayectoria como docente y gestora educativa, posee un doctorado en neurociencia cognitiva y múltiples certificaciones internacionales en educación inclusiva, autismo y manejo de la conducta. Más allá de su destacada preparación académica, Lucía es una apasionada activista de la inclusión, vocación que vive de cerca al ser madre de un joven dentro del espectro autista. Su compromiso la ha llevado a investigar e intercambiar las mejores prácticas inclusivas en diversos países alrededor del mundo. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Bienvenida, profe Lucía. Muchísimas gracias. Un honor compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido por las necesidades específicas de apoyo educativo que se han presentado en casa. De ahí surge que creamos esta oportunidad de creer para incluir. Toda persona puede aprender y nosotros decimos que ellos que necesitan. En la vida en general, ya según, si alguien me puede ir pasando la presentación, según lo que ocurrió en mi hogar, nosotros estábamos en un entorno laboral, sector privado, muy bien posicionada. Sin embargo, en la familia yo un niño con autismo. Esto nos obligó a comenzar a entrenarnos en lo que corresponde a la inclusión por algunas carencias que había en el sistema educativo. Entonces yo creo siempre en esto. Toda persona puede aprender cuando el sistema está dispuesto a enseñarle de verdad. La experiencia íntima de la madre en la casa, la vida se construye con rutinas y paciencias. La paciencia, sobre todo, pequeñas victorias que nadie aplaude, porque cambian la historia de una familia. Luego, en lo institucional, una política solo existe cuando se ejecuta, cuando llega al aula, cuando se vuelve práctica repetida y no una excepción. Eso significa que cada niño o niña en situación de discapacidad necesita un apoyo diferente a los demás. Depende del tipo de discapacidad, se hacen los ajustes curriculares, aquí le llamamos también ajustes razonables. Primero trabajamos con un diseño universal de los aprendizajes. La intención es que todos aprendan en igualdad de oportunidades, pero resulta que algunos tienen más necesidad de apoyo y por eso se habla de ambos ámbitos, lo que es la educación especial y la educación inclusiva. En lo que corresponde a la parte emocional, la familia necesita mucho apoyo. Eso va a permitir que un niño pueda aprender. En ese sentido, pues, por eso proponemos la oportunidad de apoyar a las familias para que ellos, de la mano con los estudiantes, pero también con los docentes, podamos hacer una verdadera inclusión en la sociedad, en la parte escolar y también en el sector laboral, en la medida que los niños van creciendo. Si me puede colaborar la joven o el joven. En esta búsqueda por comprender y servir mejor, ha culminado una etapa que ha vuelto el asombro, se ha devuelto el asombro por la evidencia. La formación doctoral me permitió en neurociencia aplicada, ¿verdad? En este caso cognitiva, que hoy me permite mirar la inclusión no solo con el corazón, sino también como un método impregnado aprenden con mucha creatividad, muchas actividades tanto deportivas, como llamamos a nivel general, una incorporación al currículo, de manera que los niños se sientan motivados a aprender. Por eso, en este libro, no solo es un testimonio ni un manual técnico, es una narrativa testimonial con enfoque sociopolítico y pedagógico que recoge vivencias reales, pero también documentos y leyes, programas, decisiones y aprendizajes que buscan dejar algo más que una emoción. Es como motivar a que las personas profundicen en la real necesidad de las personas con discapacidad y sobre todo, ¿qué aprenden estos estudiantes?
Se ha querido escribir con honestidad. Habrá momentos duros porque la exclusión no es un concepto abstracto. Tiene rostro de cansancio, silencio y puertas cerradas. Es realmente un reto muy grande cuando uno como madre busca un espacio y en el momento se te dice que no. Y eso es lo que ha motivado a que hagamos la inversa de esa situación. En vez de decir que no, es abrir los espacios donde se identifican esos niños y niñas en situación de discapacidad y sobre todo enviar los apoyos correspondientes. Pongo un ejemplo, si el niño es ciego, necesita un material, un contenido traducido al braille, pero si es sordo, también el niño requiere de un intérprete. Igual los niños con el trastorno del espectro autista necesitan una serie de pictogramas, materiales adaptados, ampliados, de manera que ellos puedan aprender o se motiven a aprender. Entonces, hay una parte que se refiere al nivel humano, donde la voz personal y la emoción verdadera sin dramatización. Es una realidad que siento que hay que ser consciente de que es una necesidad no solo de una persona, sino de muchas personas. A nivel técnico, donde se explican rutas, herramientas, marcos normativos, articulaciones institucionales y acciones que pueden replicarse. Por ejemplo, en el día de hoy aperturamos un centro educativo nuevo para niños con discapacidad. ¿Qué es lo que hacemos? En nuestro país aprovechamos aperturando espacios en la medida que se identifican. Dentro del contenido de esta presentación, creer para incluir, porque todo comienza con un acto interior. Primero la creencia de que sí se puede, y después las acciones. En este momento, ver qué podemos hacer cada día por un niño o una familia, dentro de la capacidad y lo que es el derecho de este niño o esa niña. Pero también creer por sí solo no basta. Debe traducirse en estructuras, en apoyos, en ajustes razonables, en planificación, en seguimiento, en formación y alianzas. También tiene que convertirse en sistema para que la inclusión no dependa del heroísmo individual de una madre, de un maestro o de un director, sino de un país que decide cumplir su palabra. Aquí que les invito, luego yo lo voy a subir a una plataforma para que ustedes lo puedan ver con código QR y sobre todo que la mirada a nuestro alrededor para que podamos hacer el cambio. ¿A quién estamos dejando fuera? Es una concientización que queremos hacer a nivel nacional de que no solo el Ministerio de Educación, donde laboro, sino también otras entidades nos ayuden a articular donde hay algún niño que no haya ingresado al sector educativo. Si esa pregunta nos acompaña, podría ser un cumplido, un propósito para que lo podamos realizar de verdad. En sentido general, si me pasa la siguiente, para ir concretizando. Aquí yo puse unos títulos de parte de lo que corresponde al libro, que inclusive pueden preguntarme. La familia, una pieza clave para el éxito de las personas, el desafío de la educación, y así a nivel general existen el marco legal que habíamos hablado en una anterior ponencia. Tenemos una Constitución de la República Dominicana, el artículo 63, donde contempla que toda persona tiene derecho a una educación de calidad, permanencia, en igualdad de condiciones, sin limitaciones que las derivadas de sus actitudes. Y una ley general de educación, la cual también en su literal 4, la ley 6697, y la educación es un derecho de permanencia, es irrenunciable para el ser humano. ¿Qué necesitamos los sistemas? Hacer la verdadera adaptación de acuerdo a la necesidad del estudiante. Por ejemplo, si tiene discapacidad motora, allí tenemos que adecuar los espacios para que tenga la accesibilidad necesaria y ese niño, esa niña o ese joven, porque también tenemos jóvenes, pueda ser incorporado a ese sistema y que pueda permanecer, aprender y sobre todo desarrollarse a nivel
escolar, social y a nivel laboral. Tenemos la ley 513 que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Discapacidad. Precisamente ahora mismo estoy aquí en el Consejo donde se discuten todas las necesidades que tienen nuestras personas con discapacidad, no solo a nivel preuniversitario, sino también esa transición hacia el sector superior, las universidades, otros institutos descentralizados que también nos ayudan. Dentro de lo que hablaba, la planificación con el TUA, Diseño Universal de los Aprendizajes, allí lo que procuramos es esa información de acuerdo a cada aula, a cada estudiante incluido y sobre todo haciendo los ajustes necesarios para que este niño o esta niña pueda aprender, incorporando la tecnología. De esa manera podemos asegurar su accesibilidad y su permanencia, pero en especial los aprendizajes. También tenemos un código del menor, que es la ley 13603, donde los niños ya de un nivel inicial han de ser incorporados a una educación integral. Y esta alta competencia que tienen esos docentes para acceder con este trabajo que se hace día a día en las aulas con estos niños es lo que nos permite mirar sus habilidades, sobre todo su capacidad de ser incorporados, para que luego transiten a nivel nacional en los centros regulares. Si me puede pasar la siguiente, respetándole el tiempo de ustedes. Entonces, en los avances de la educación inclusiva aquí en el país, tenemos unos servicios que los planificamos, la civilización, sobre todo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de administrar y orientar el sistema educativo. Y de ahí es que vienen los servicios que podemos ofrecer de acuerdo a las necesidades de esos niños tan, en este caso, vulnerables en nuestro país. Y esos avances lo podemos mostrar en los diferentes programas que hemos ido desarrollando. ¿Qué hemos hecho? Creación de proyectos para niños y niñas con el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, niños ciegos, niños sordos, pero también con altas en el sistema, en la medida que vamos haciendo la concientización de la naturaleza de cada uno de ellos. ¿Qué ocurre con las familias? Que es donde nuestro mayor foco. La familia de la mano con el docente, con una guía que hemos creado de nuestra dirección, también hablamos de ella, para hacer conciencia de que el niño o la niña no solo se le deja a la escuela, se debe acompañar a ese docente, porque mayormente la madre o el padre son los que saben la verdadera necesidad que presentan esos niños en su casa. Segundo, en la articulación con las familias tenemos mayor garantía de seguir adecuando ese currículo que ya se estableció en el aula y se haga una rutina para que los niños y niñas puedan trabajar en sus hogares. La transformación de estos casos se requiere los directivos en las escuelas, se requiere el equipo de gestión completo, los docentes, pero sobre todo esos niños tengan la adecuación necesaria al llegar a la escuela y la motivación para que quieran quedarse. En la reorganización que hemos hecho, la hemos hecho primero por vocación como docente y luego con unos equipos por discapacidad. Creamos equipos que puedan transversalizar la educación inclusiva en todos los niveles, inicial, primario y secundario, y que luego ellos mismos puedan seguir transitando hacia las regionales y 122 distritos del país. En la República Dominicana contamos con 18 regionales que se multiplica el trabajo que hacemos desde la sede central. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es de todos y todas los niveles, a nivel inicial, primario y secundario. Con una ordenanza, la 05-2024, pues logramos que se transversalice la educación inclusiva en todos los niveles. Pero ¿qué ocurre también con lo que es la data? Nosotros hablamos de una data real en la cual hicimos esta aplicación donde se clasifican por discapacidad los diferentes tipos y las edades, los centros educativos, sobre todo hacia qué lugar deben ser transferidos cuando ellos superan esos niveles de apoyo y pueden ser incorporados a los centros regulares.
En los programas que hemos realizado, hemos visto grandes desafíos, por supuesto. Primero, las limitaciones en lo que es creer que las personas con discapacidad pueden acceder, pueden aprender. Y segundo, logrando que se invierta esa información de la no aceptación con el ayuda a las familias, sobre todo ese apoyo emocional, hemos logrado innovar esos datos, dando a conocer dónde están esos niños y cuáles fueron los apoyos que le fuimos supliendo en lo que es el cierre del año escolar. Y ya para ahora, el 24 de agosto, abrimos de nuevo un periodo escolar en el cual estamos ya realizando investigaciones sobre qué aprenden nuestros estudiantes en matemática, en ciencias sociales y en lengua española. Y eso lo estamos articulando con otra institución de mucha capacidad de investigación, que es el IDEICE. Esas son innovaciones que nos han permitido avanzar en lo que es la educación inclusiva en la República Dominicana. Dentro del mayor proyecto de impacto, esa aplicación que ya hablaba de la visibilidad mediante nuestra aplicación en la dirección, en la garantía de los derechos a la inclusión, tenemos también estrategias de escolarización. Como ya les decía, de acuerdo al tipo de discapacidad. Y la gran importancia de esto es otorgando los apoyos a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo asociada a discapacidad en los centros educativos. Y aquí creamos recursos educativos accesibles. Tenemos un Centro Nacional de Recursos, se llama Olga Estrella, donde hemos recibido inclusive apoyo internacional de la FOAL, de Madrid, en otros intercambios de experiencia que hemos tenido en otros países, para que estos materiales se hagan con la rigurosidad técnica que se requiere, pero sobre todo que los docentes puedan incorporar en su planificación estos materiales educativos accesibles. Ya tenemos incluyendo esa aplicación colgada del Ministerio de Educación en el área de educación especial. Y ya el diseño universal para los aprendizajes, donde están los ajustes curriculares, cuando hay un desfase de más de 3 años de un estudiante que no puede superar otro nivel, ahí se requieren esas adecuaciones que ya hemos mencionado. Y sobre todo, una formación continua a los docentes. En este sentido, nosotros tenemos todos los cuatrimestres, incluyendo una jornada de verano, el equipo nacional de discapacidad, un equipo técnico de las regionales y los equipos en los distritos para que puedan aprender y sobre todo actualizarse en las diferentes formas de comunicación con los estudiantes en situación de discapacidad y así poder estar al tanto de lo que requiere esa adecuación y podamos incorporar estos niños y niñas. Dentro de lo que son las innovaciones basadas en datos, hemos incorporado herramientas tecnológicas para que nuestros niños también con sus tablets, con el uso de la tiflotecnología también para los niños ciegos, esto ha permitido que los docentes estén más conscientes de lo que corresponde al apoyo de estos estudiantes. Y lo que es la ampliación de la edad, hicimos nuestro currículo solo aceptaba a los niños hasta los 18 años. Pero nosotros hicimos manuales en la Dirección de Educación Especial donde ampliamos a 24 años. El estudiante puede quedarse en el centro si requiere todavía los apoyos. Y luego es incorporado a proyectos, programas con otras instituciones, por ejemplo con ASFL, con institutos descentralizados, para que puedan quedarse el mayor tiempo posible en garantía de sus derechos. Hay una dificultad que son los diagnósticos, pero hemos ido incorporando lo que son los clínicos al área educativa para que nos apoyen en las evaluaciones. Un docente no puede dar un diagnóstico, pero sí podemos apoyarnos con otras instituciones como el CAID, que mencionábamos ahí, es un centro de atención integral donde ellos nos apoyan con las evaluaciones y el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos esa articulación en el gobierno, hay diferentes entidades que nos apoyan. Está el CONADIS, como ya les decía, para la certificación de la discapacidad y sobre todo la garantía de unos beneficios que el gobierno ha aprobado, como pensiones solidarias y otros temas de articulación con entidades superiores. En realidad, la República Dominicana se ha posicionado a través de la Ordenanza 05-2024 dentro de uno de los países que mayor inclusión educativa tiene.
en el día, lo que fue el cierre del año escolar 2023-24, luego 25-26, hay un incremento muy alto. Aquí le puedo presentar de los niños que se incorporaron. Y la matrícula ahí del 2026 al cierre, que fue en junio, nosotros cerramos con 21.600 estudiantes. Y se espera que ahora al inicio del año escolar se tenga una mayor población identificada por discapacidad en los diferentes niveles, inicial, primaria y secundaria. Como podemos ver, el número de secundaria disminuye un poco con relación a la primaria porque no todos los niños y niñas llegan a la secundaria. Y es por ello que se creó el programa de transición a la vida adulta y laboral, donde se crea la autonomía, el apoyo y que estos niños en el futuro no sean una carga para la sociedad. Se empieza en la casa, se hacen talleres que abren puertas, redes de que acompañan y lecciones para la comunidad educativa. Y eso es lo que hacemos con los equipos multidisciplinarios con los cuales contamos. Cuando el sistema no puede soltar de la mano al niño, entra esa parte de la transición a la vida adulta y laboral, de preparar el futuro, la necesidad de las escuelas laborales, espacios de oportunidades, que son los que generan esa fuerza para que los padres y madres se sientan capaces de irse al sector productivo mientras sus niños y niñas están en las escuelas o en los centros laborales. Y más allá del empleo, buscamos sobre todo que estos estudiantes tengan calidad de vida, con un rol de transición a las familias para que mejoren su situación emocional. Y aquí se coordina con una escuela que realmente quiere apoyar a los estudiantes. Y esto es una fuerza interna que permite que la sociedad civil también, las redes y la urgencia moral que se requiere, nos están apoyando para identificar a aquellos estudiantes que no han sido incorporados al sistema educativo para que puedan entrar y tengan los apoyos necesarios para llegar a lo que es el aprendizaje, que es lo que aspiramos. Y tenemos una escuela fiel a la palabra, y es lo que decimos en el capítulo 5, un tablero ético donde nosotros, ahí hablábamos también un poquito de la accesibilidad, ya ustedes saben lo que significa, tanto una accesibilidad a nivel de infraestructura, pero también la accesibilidad a nivel de contenidos. En eso estamos trabajando para mejorar lo más que se pueda en este año escolar. Y en el caso de los niños y una escuela fiel a su palabra, tenemos los datos para cuidar la inclusión, medir para mejorar con las evaluaciones diagnósticas y los ajustes razonables, y luego un presupuesto con unas metas del gobierno para poder hacerlo sostenible en su ejecución. Pero sobre todo que podamos permitir que estos niños tengan los recursos, los docentes puedan tener la tecnología y los familiares también puedan tener una incorporación, y para que no falten a las escuelas, ya le hemos entregado buses con rampa a los niños y las niñas que lo necesitan. Esos centros ya no tienen una excusa para que los niños dejen de asistir. Las familias comprometidas han de lograr que nuestros docentes puedan hacer su trabajo de calidad y con una armonía. La armonía más importante es el recibimiento en la escuela, el apoyo en el aula y sobre todo con su transporte seguro, incluyendo alimentación, porque se le ha dado una tanda escolar extendida para que los niños se queden todo el día, desde las 8 hasta las 4 de la tarde en las escuelas, y eso permite que esos padres puedan estar trabajando o disfrutando del tiempo para cuando ellos lleguen encuentren calidad en sus hogares. A medida que nosotros vamos haciendo las evaluaciones, nos hemos dado cuenta de cuáles necesidades tienen esos niños, y ahí se va ejecutando lo que es el presupuesto, y sobre todo que sean sostenibles y que puedan estar en igualdad de oportunidades junto con los demás estudiantes. Nos ha ayudado para la sostenibilidad lo que son las alianzas estratégicas de unas familias en los diferentes territorios del país, con apoyo incluyendo senadores, diputados, que nos han ofrecido su apoyo a unas escuelas específicas que han requerido de ese apoyo fuera del Ministerio de Educación. Hemos trabajado para que se puedan quedar lo más tiempo posible dentro de las escuelas, y sobre todo que
tengan esos apoyos necesarios y se pueda aprender y sobre todo transitar a una sociedad que los acoge y a una articulación interinstitucional para que puedan laborar. No sé si quieren hacer preguntas o quieren que siga hablando. Se están recolectando las preguntas que al finalizar su exponencia vamos a poder hacerlas. ¿Le parece? Muy bien. Entonces siga la persona que me está apoyando y le agradezco porque al estar fuera de la oficina me está colaborando muy bien. Aquí hablamos de la atención a la diversidad desde la educación inclusiva, basada en el DUA. Ya hablamos del diseño universal de los aprendizajes, sobre todo desarrollando liderazgo en las personas y la fundamentación política y curricular, más que la inteligencia artificial. O sea, últimamente se está hablando mucho de una inteligencia artificial, pero nosotros requerimos que haya ética en ese uso. ¿Para qué? Para que no se pierda la esencia de un currículo y sobre todo lo que nos apoyan a nivel internacional, por ejemplo, como la JICA, que es la Agencia de Cooperación del Japón, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas, tiene que ver también con UNICEF, que nos apoya muchísimo con los entrenamientos de los docentes, tiene que ver con la Fundación 11 de América Latina, que nos ayuda bastante con los materiales para los estudiantes sordos y docentes sordos también, docentes ciegos y alumnos ciegos, la Fundación 11. Y también la Mashak, que es una agencia de cooperación israelí, que nos ha ayudado en lo que son las innovaciones, para apoyarnos en lo que son el servicio y sobre todo la calidad del servicio en el uso de esa inteligencia artificial basada en ética, en lo cual nosotros tenemos que hacer énfasis a los estudiantes que tienen que ser cuidadosos en ese uso y sobre todo articular con sus familias para que garanticen que los espacios que están utilizando esa inteligencia artificial sean seguros y no se le vaya a ocurrir hacer otro tipo de trabajo dentro de lo que es lo correcto y en nuestro currículo y lo que hemos planificado junto a los docentes. En este caso, yo quiero agradecerle infinitamente a la Universidad de Paraguay que me ha permitido una pequeña ponencia y en lo general es decirles que es un camino, es un intento de resolver y de devolverle a la sociedad, no con palabras, sino con el trabajo, lo que tantas manos visibles y también invisibles han hecho por nuestra persona para que también podamos apoyar a una comunidad que lo necesita, una comunidad tan vulnerable que es la población en situación de discapacidad. Y ahí está el código QR de nuestra dirección de Educación Inclusiva RD y el personal que Lucía Vázquez ES. Realmente el interés nuestro de compartir es sensibilizar que toda persona puede aprender cuando el sistema está dispuesto a enseñarle de verdad. Y por eso es creer para incluir. Muchísimas gracias, doctora Lucía, por compartir con nosotros no solo tus conocimientos, sino también la amplia experiencia profesional, ¿verdad? Los compañeros encargados han recolectado un montón de preguntas, la verdad, pero me gustaría, en honor al tiempo, hacerle por lo menos 3 o 4, si le parece. Sí. Dice, ¿qué recursos que ayudan a la inclusión faltan frecuentemente en las distintas instituciones educativas? Los recursos se dividen en diferentes etapas. Por ejemplo, los recursos humanos, están los recursos materiales que sean accesibles, pero también hay un recurso y es la parte de aceptación a nivel de la escuela. Es el recurso humano, el más valioso, porque lo demás está hecho y se le puede ir distribuyendo de acuerdo a las necesidades. En principio, cuando hacemos la sensibilización, inmediatamente se abren puertas y ya lo tenemos por experiencia. Sensibilizando a una directora, se nos abrieron puertas a diferentes aulas en un centro educativo. Y hoy día es un ejemplo para otras escuelas. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente dice, al haber vivido el proceso desde la perspectiva de madre y profesional,
¿qué estrategias específicas han funcionado mejor para romper la barrera del, entre comillas, solo me importa si me toca? ¿Cómo se moviliza la empatía colectiva y el principio de universalidad en la sociedad general? Lo primero es que la experiencia, en principio, estamos hablando de un hijo que tiene 25 años hoy. Y ya a 23 años atrás había muy poco. Habiendo conocido las barreras que habían tanto en la escuela como en otras entidades donde tocamos puerta, eso nos abrió la mente yendo a los Estados Unidos a entrenarnos para poder venir a hacer algo con el mismo niño. Me permitió ver más allá de lo que era el currículo del país, viendo aquellas experiencias en los niveles de otras instituciones. Eso nos permitió crear normativas aquí y aplicarla en realidad en las escuelas. Costó muchísimo, un trabajo que hubo que hacerlo inclusive con los directores de las áreas a nivel de educación especial, y eso, con esa concientización, es lo que nos ha permitido lograr ir haciendo poco a poco lo que es una educación inclusiva de verdad. No sé si respondo a lo que quieres saber o... Sí, 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 muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede trabajar la empatía en el aula de forma natural sin que el alumno con discapacidad o condición se sienta expuesto o, entre comillas, diferente? A mí me gusta mucho hablar del acto cívico antes de la clase. O sea, en todas las escuelas del país se canta el himno nacional, se reciben a los niños en las diferentes puertas del centro. Están las madres llevando a sus hijos, los padres, muchos que lo envían con sus choferes. Pero la sensibilización a la comunidad completa es lo que permite que los niños se sientan queridos. Y tengo un centro que es modelo. Y puso una lista que los que quieran ser de ese club, y se reunieron y 20 jóvenes de educación ya a nivel de secundaria se registraron, se formó el Club de la Inclusión, y esos jóvenes ayudaron a esos niños a que se desmonten del vehículo, van al área de almuerzo, van al área de cultura, donde se está tocando los instrumentos, lo incorporan allí, cuando están en las aulas, son los compañeros idóneos para que los niños se sientan queridos. Y la garantía para esos padres de que hay seguridad, de que están en ese lugar, están felices, pero también están aprendiendo. Y han aprendido mucho a tocar instrumentos. Así lo estamos ya enseñando a otros centros para que sea un modelo que se replique a nivel de las 18 regionales del país. Entiendo, perfecto. Usted habló de recursos y la siguiente pregunta también habla de eso, ¿verdad? Dice, ¿cuál considera que es el principal obstáculo para lograr una educación verdaderamente inclusiva? ¿La falta de recursos, la formación docente, las políticas públicas o las barreras culturales? Disculpe que me cambié. Sí. Ahora estoy con una laptop. ¿Cuál es? ¿Me puede repetir? Le reitero, sin problema. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo para lograr una educación verdaderamente inclusiva? ¿La falta de recursos, la formación docente, las políticas públicas o las barreras culturales? Mire, todas son barreras y no existen para que la inclusión sea real. Ahora, ¿qué estamos tratando? Inclusive el mismo presidente de la República se ha motivado muchísimo en que mejoremos los procesos inclusivos. Tenemos los recursos financieros asignados, o sea, asignación de POA, que son los planes operativos anual del área nuestra. Tenemos el personal entrenado y también lo que son las familias, esa incorporación a una sociedad que necesita apoyo. Cuando articulamos todo aquello, es una garantía absoluta de que pueda haber inclusión. Ahora, ¿dónde hay que seguir trabajando? En los padres y madres que no han querido llevar a sus hijos por no confiar en los sistemas. Ahí hay que hacer un trabajo arduo para que puedan incorporar a sus hijos. Y los entendemos porque hay un proceso de duelo, generalmente por un año, que fue mi experiencia, fue prácticamente un año. Pero ¿qué ocurre? Yo no me quedé ahí. Yo comencé a buscar dónde hay algo, donde yo pueda aprender cómo hacer ese abordaje en casa y luego cómo hacerlo en la escuela. Entonces, la diferencia de contar con los recursos se llama voluntad. Esa voluntad de los docentes, la voluntad de los directores de la escuela,
pero sobre todo la misma sociedad, que apoye a ese niño o esa niña donde lo encuentre, y que tan pronto se identifica una señal de alerta de que hay una persona que necesita apoyo, inmediatamente activamos protocolo para que se le apliquen las evaluaciones y luego puedan incorporarse al área que le toca de acuerdo a la necesidad específica de apoyo educativo. Muchísimas gracias, doctora Lucía, una vez más por compartir con nosotros su amplia experiencia profesional y esa mirada humana que en definitiva creó ese interés en parte de la audiencia que nos está siguiendo por la página de Facebook Live de la facultad. Le agradecemos muchísimo en nombre de la facultad, en nombre de la carrera de psicología, por formar parte de este plantel de expositores en una actividad tan importante que ya se está haciendo tradición dentro de la carrera, que es educar para incluir. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a sus órdenes en la República Dominicana, Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Agradecemos también a toda la audiencia por su tiempo, su presencia y sus aportes en esta sesión. La inclusión no es solo un concepto, como decía la doctora, es una acción diaria que construimos entre todos. Les recordamos que el ciclo de charlas Incluir para Educar continúa. Los invitamos a estar atentos a los canales oficiales para nuestro próximo encuentro. Dentro de un rato vamos a volver a estar conectados. Vamos